Imaginemos por un instante lo que sería perder el refugio para siempre. Un desalojo tan incomprensible, tan violento, que arrebata la luz por completo y arroja a quien lo sufre a una negrura absoluta. Uf, una oscuridad opresiva. Exacto, o sea, una oscuridad tan densa que parece aplastar el pecho y robar el aire de los pulmones. Y bueno, antes de que esto fuera una cruda realidad en las calles de nuestras ciudades modernas, fue el origen del mito más aterrador de la humanidad. Una privación total de la luz. Y en medio de ese vacío infinito, un sonido perturbador. El crujido ensordecedor de unas alas majestuosas, que antes eran resplandecientes y que ahora se carbonizan violentamente mientras caen. Madre mía, qué imagen. Sí, se desintegran en cenizas, y acompañando ese sonido un alarido de agonía pura. O sea, una desesperación inabarcable que resuena sin cesar durante 9 días y 9 noches de descenso vertiginoso hacia el abismo. Es que es el pánico absoluto. Fíjate que es el terror psicológico de saber que no hay retorno, solo un encierro eterno en la desolación. Y precisamente hacia esa desolación nos dirigimos hoy. Totalmente. Porque en esta inmersión profunda en nuestras fuentes vamos a desentrañar la aterradora y oscura historia de Lucifer. Vamos a rastrear este mito desde su deslumbrante origen como el ángel más hermoso del firmamento, pasando por su épica y catastrófica rebelión, Hasta llegar a su espeluznante transformación en el príncipe de las tinieblas. Es un viaje a través del origen mismo del mal, pero que, esconde un propósito mucho más profundo. Así es. Y para lograrlo tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinante para el análisis de hoy. Contamos con textos teológicos antiguos, clásicos inmortales como El Paraíso Perdido de John Milton, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Áridos tratados medievales de demonología, también. Sí, e incluso un estudio sociológico contemporáneo del antropólogo Nitzan Shoshan, que trata sobre el trauma del desplazamiento urbano en la Ciudad de México. Que a primera vista parece una mezcla imposible, ¿verdad? Ya, totalmente. O sea, ¿qué tiene que ver Lucifer con el urbanismo de México? Pues hay un hilo conductor clarísimo. El objetivo de este análisis es demostrar cómo el arquetipo del ángel caído no es solo una herramienta mitológica para explicar de dónde viene el mal. Claro. En el fondo, refleja el terror psicológico humano más profundo y terrenal. Es decir, la vulnerabilidad absoluta ante la pérdida violenta del refugio y el trauma persistente de un castigo eterno. ¡Ostras, qué interesante! Bueno, pues empecemos por el principio, por la luz antes de la oscuridad. El nombre mismo, Lucifer, Sí. siempre se asume que es sinónimo de un monstruo con cuernos, pero los textos indican algo muy distinto. La etimología es la clave para entender la tragedia del personaje. El Lucifer proviene del latín lux ferre, que se traduce literalmente como el portador de luz. El portador de luz, fíjate. Eso es, en la antigüedad grecolatina este término no tenía ninguna connotación maligna, cero. Era de hecho el nombre poético que se le otorgaba al lucero del alba, o sea, al planeta Venus. Esa estrella brillante que precede y anuncia el amanecer. Exacto, era un símbolo de pura esperanza y belleza. Pero, a ver, aquí me cuesta entender algo. O sea, ¿cómo se da ese salto? ¿Cómo pasa un término astronómico a convertirse en la encarnación del mal absoluto en la cultura occidental? Pues mira, ese salto ocurre por una carambola histórica y de traducción muy específica. Todo comienza con una interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento. Vale. Concretamente, el capítulo 14 del libro de Isaías. En su contexto histórico original, el profeta Isaías no estaba hablando de demonios, para nada. ¿Ah, no? No. Estaba escribiendo una elegía política, o sea, una burla dirigida a un rey babilónico increíblemente arrogante que se creía un dios en la tierra. Madre mía. Isaías le advierte algo así como, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Era una metáfora sobre cómo el poder terrenal, por muy alto que suba, termina colapsando. Vale, lo entiendo. ¿Y ese cambio de identidad tiene nombre y apellido en nuestras fuentes, que es San Jerónimo? Exactamente. Alrededor del siglo IV, cuando San Jerónimo asume la titánica tarea de traducir la Biblia del hebreo y griego al latín, lo que hoy conocemos como la Vulgata, Sí. pues necesita una palabra latina para traducir ese concepto de lucero de la mañana, y eligen la palabra Lucifer. Ostras.
A partir de ahí, la maquinaria teológica empieza a funcionar a tope. Generaciones posteriores de teólogos, como por ejemplo Tomás de Aquino, fusionaron este pasaje de Isaías con otro del profeta Ezequiel. El capítulo 28, ¿verdad? Eso es. Ezequiel describe a un rey de Tiro como un querubín protector, adornado con piedras de fuego, perfecto desde el día de su creación hasta que se halló en él la iniquidad. Ya, claro. Y así nace la narrativa consolidada. O sea, Lucifer no es un monstruo de inicio. Es el ángel más hermoso, el más sabio, la cumbre absoluta de la creación divina. Tal cual. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo, nunca mejor dicho. Si se supone que el creador es omnisciente y perfecto, no sabía que crear a un ser de luz con un ego tan colosal iba a terminar en un desastre cósmico, porque a mí me parece un error de diseño garrafal. Pues fíjate que esa es exactamente la crisis filosófica que tuvo que afrontar la Iglesia cristiana temprana. Si Dios es el creador de absolutamente todo y Dios es infinitamente bueno, ¿quién fabricó el mal? Claro, de algún lado tiene que salir. San Agustín dedicó gran parte de su obra a resolver este dilema, y la respuesta que encontró es fascinante. Concluyó que el mal no es una creación. ¿Cómo que no es una creación? No es una sustancia física o un ente que Dios haya puesto en el universo. El mal es, por definición, la ausencia del bien. Es una corrupción. Y el mecanismo que permite esa corrupción es el libre albedrío. Vale, vamos a desglosar esto un poco. ¿Significa que Dios no creó a un villano, sino que le dio a su creación más perfecta la capacidad de elegir? Exacto. Lucifer tenía libertad total. Su caída no nace de una maldad inherente en su código, sino de lo que los griegos llamaban hibris. La soberbia desmedida. Eso. Era tan perfecto, tan deslumbrante, que al contemplar su propia belleza inigualable, se enamoró de sí mismo y olvidó un detalle fundamental. Que su luz no era suya, claro. Exactamente. Su luz no era propia. Era un reflejo de la luz prestada por el Creador. O sea, yo me imagino esto como el brillante director de operaciones, el CEO de una gigantesca empresa tecnológica multinacional. A ver. El tipo es un genio absoluto. Mantiene todos los servidores funcionando sin un solo fallo, diseña los algoritmos más elegantes, y un día se mira al espejo y dice, oye, yo soy la empresa. Ya. El CEO es un incompetente que solo firma papeles, pero yo soy el que hace la magia aquí. Y cegado por su propio éxito, organiza una toma de control hostil. Pues fíjate que es una analogía muy buena, porque ilustra cómo la soberbia borra el origen de las cosas. Totalmente. Olvida a quien construyó el edificio, quien programó el primer código y quien puso el capital inicial. Además, las fuentes teológicas añaden un factor detonante a esta soberbia: la gota que colma el vaso. Que es la creación del ser humano. Eso es. Cuando la deidad crea a Adán y Eva, seres hechos literalmente de barro, de polvo, O sea, poca cosa en comparación. seres frágiles, ignorantes, mortales. Y encima exige que las legiones celestiales, que están compuestas de fuego puro y luz eterna, se postren ante ellos para servirlos. La mente de Lucifer no puede procesarlo. No, cortocircuita. Claro. Es que para el CEO de la empresa es como que le pidan que le rinda cuentas a un becario recién contratado que no sabe ni encender el ordenador. Tal cual. Y el orgullo estalla. Esa humillación suprema de someter la energía a la materia es lo que precipita la decisión. Lucifer elige amarse más a sí mismo y a su estatus que al orden universal. Y esa decisión personal, esa rebelión en la sala de juntas del cielo, desencadena un cataclismo inabarcable. Según las visiones del Apocalipsis, en el capítulo 12, Lucifer no se marcha en silencio. No, desde luego que no. Con una retórica súper seductora y argumentos sobre la libertad y el mérito, convence nada menos que a un tercio de las huestes celestiales de unirse a su causa. Una barbaridad. Sí, y se desata una guerra cósmica brutal contra el arcángel Miguel y las fuerzas leales. Pero ojo, no hablamos de una guerra de espadas de metal, sino de un choque metafísico, de esencias chocando contra esencias. Y es el final de esa batalla lo que marca el inicio del verdadero terror físico y psicológico. Ostras, sí. Al ser derrotado, Lucifer es arrojado al vacío. Imaginar la mecánica de ese descenso pone los pelos de punta. A medida que cae, la fricción con la cruda realidad material y el peso del destierro operan en él una metamorfosis espantosa. Una caída terrible. Sus alas majestuosas, que antes irradiaban una luz cegadora,
se queman, se marchitan por completo. Pasa de ser el epítome de la belleza universal a convertirse en una abominación absoluta. Y para quienes hayan paseado por el Parque del Retiro en Madrid, conocen de sobra la representación visual perfecta de esta agonía. Sí, la estatua de la Fuente del Ángel Caído. Esculpida por Ricardo Belver en el siglo XIX, es una obra de arte que hiela la sangre, la verdad. Porque no muestra un monstruo feo riendo malévolamente. No, no. Muestra a un joven de belleza clásica, supermusculoso, en el instante exacto en que el terror, el dolor insoportable y el odio empiezan a deformar sus facciones, mientras unas serpientes se enredan en sus piernas. Es brutal. Es que es la captura fotográfica del momento exacto de la ruptura. Y esa ruptura genera una fragmentación histórica en cómo la humanidad ha imaginado al monstruo posterior a la caída. Claro, A lo largo de los siglos, la literatura ha construido caras radicalmente opuestas para este ser. Si miramos la Edad Media, la visión más macabra la cristaliza Dante Alighieri en La Divina Comedia. ostras, el infierno de Dante es tela. Ya te digo. En el punto más profundo del infierno, en el noveno círculo reservado a los traidores, Dante no encuentra un mar de fuego abrasador. Ah, no, ¿qué encuentra? Encuentra un lago de hielo infinito, el Cocito. Allí está Lucifer, atrapado congelado desde la cintura hacia abajo. Uf, una imagen de parálisis total. Qué agobio. Agobio máximo. Es una figura grotesca, enorme. Tiene unas alas de murciélago gigantescas que, irónicamente, al batir en un intento inútil por liberarse, son las que generan el viento helado que congela el infierno. Madre mía. Y lo más perturbador de la visión de Dante es que el monstruo tiene 3 rostros de distintos colores en una sola cabeza. ¿3 rostros? Sí, y cada boca mastica eternamente a los 3 grandes traidores de la historia antigua: Judas, Bruto y Casio. O sea, una parodia espeluznante, estática y sin sentido de la Santísima Trinidad cristiana. Exactamente. Pero luego, si avanzamos en nuestras fuentes hasta el siglo XVII con John Milton y su épico poema El paraíso perdido, la imagen muta drásticamente. Totalmente. Milton no nos muestra una bestia congelada y descerebrada. Nos presenta a un Lucifer trágico, tremendamente carismático. Claro, se parece más a un líder político rebelde y melancólico que a un monstruo babeante. Exacto. Es un estratega brillante que, rodeado de desolación, pronuncia esa frase lapidaria que todos conocemos: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Es que esa frase es mítica. Milton le devuelve la complejidad psicológica. Es un ser completamente derrotado, sí, pero cuyo espíritu permanece invencible en su soberbia. Y claro, esta multiplicidad de visiones generó un caos teológico tal que la Iglesia intentó poner orden. Ya me imagino. En el siglo XVI, demonólogos como Peter Binsfeld crearon clasificaciones estrictas para separar a estas entidades, basándose en los pecados capitales. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, Porque Binsfeld establece que Lucifer es exclusivamente el demonio de la soberbia. sí. Satanás es una entidad completamente separada, encargada de la ira. Y Belcebú es otro príncipe distinto, el de la gula. Que, por cierto, Belcebú viene de la antigua religión cananea y significa el señor de las moscas. Exacto. Pero hoy en día usamos todos estos nombres como si fueran la misma persona. Claro, porque la figura literaria terminó operando como un agujero negro que absorbió diversos mitos, miedos y títulos del antiguo Oriente Medio. Satanás, por ejemplo, proviene de una palabra hebrea que significa simplemente el adversario o el fiscal. Ah, claro. En los textos más antiguos era un título judicial dentro de la corte celestial, no un ser maligno. Alguien tenía que poner a prueba a los humanos, como en el libro de Job. O sea, es decir, la caída implica no solo perder el hogar, sino sufrir un borrado de identidad forzado. Hay un guiño maravilloso en los apuntes de nuestras fuentes a los foros de Internet que analizan la literatura fantástica. Uy, sí, lo de Tolkien. En concreto, la obra de J.R.R. Tolkien. En el Silmarillion, el ser más poderoso, el equivalente a este ángel de luz, se llama Melkor, aquel que se alza en poder. Sí. Pero cuando se rebela contra su creador y cae en la oscuridad, los demás le arrebatan ese nombre luminoso. Pasan a llamarlo Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Es un descenso nominal, fíjate. Totalmente. No solo te quitan tus alas y tu hogar,
Te quitan hasta el derecho a ser llamado por tu nombre de luz. Y esa aniquilación total de la identidad luminosa conecta directamente con la teoría del investigador Federico Ferro sobre la estética de la caída. Cuéntame más sobre esto. Pues Ferro argumenta en sus ensayos que el infierno no debe entenderse como un lugar geográfico lleno de calderos de aceite hirviendo y demonios con tridentes. Como en los dibujos animados, vamos. Exacto. Para él, el infierno es, en su forma más pura, un estado mental. Sí. Y el castigo definitivo y verdaderamente sádico de Lucifer es su memoria intacta. Él es el único ser en todo ese abismo asfixiante que recuerda con absoluta claridad y precisión cómo era la calidez de la luz de Dios y la armonía perfecta de su antiguo hogar. El tormento de la nostalgia. Saber perfectamente lo que has perdido y saber que fue por tu propia culpa. Es que su existencia se reduce a una agonía perpetua de nostalgia y de resentimiento hirviente. Y es fascinante ver cómo esta figura cargada de un terror psicológico tan refinado fue empaquetada y exportada por Europa como herramienta de control. Claro, el miedo como arma. Las crónicas franciscanas en el Nuevo Mundo son el mejor ejemplo. Cuando los frailes llegaron a lugares como el actual México, se encontraron con civilizaciones complejas. Sí. Como la del pueblo purépecha o tarasco, que tenían un sistema de creencias totalmente incomprensible para la mentalidad europea del siglo XVI. Pero claro, su marco mental no tenía flexibilidad ninguna. No podían decir, mira, una cosmovisión diferente. Para nada. Tenían que encajarla a martillazos en su propio mapa cósmico. Así es. Ante rituales que les parecían extraños o sangrientos, los frailes concluyeron que la religión indígena era una gigantesca y elaborada parodia demoníaca. Madre mía. Su lógica fue, Lucifer, con su hambre desesperada de adoración y su soberbia intacta, cruzó el océano antes que los europeos. O sea, se les adelantó. Sí. Engañó a estas poblaciones y organizó un sistema de cultos y sacrificios para robarle a Dios el homenaje que le correspondía. Lo cual nos lleva a una conclusión bastante inquietante. O sea, usaron la figura del diablo como la herramienta definitiva para colonizar mediante el miedo. Absolutamente. Convirtieron a Lucifer en un sumidero cósmico que absorbe todo lo que una sociedad teme, repudia o simplemente es incapaz de comprender. Y esto nos empuja a cuestionarnos algo clave. Si el mito del ángel caído funciona tan bien a nivel masivo para explicar el miedo a lo desconocido, ¿qué fibras toca a nivel íntimo? Claro. ¿Por qué esta historia concreta sigue aterrorizando y fascinando a partes iguales miles de años después? Pues mira, si el infierno se define como el tormento psicológico de recordar un hogar perfecto del que se ha sido expulsado con violencia abrupta, no hace falta recurrir a la teología medieval para encontrarlo. No, desde luego que no. Basta con mirar el asfalto de nuestras ciudades. Exactamente. Y aquí es donde las fuentes nos obligan a aterrizar en el mundo físico. El estudio de Nitsan Shosan. Eso es, un estudio antropológico y sociológico que analiza las temporalidades de la crisis en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Hoy en día, cualquiera que vea Santa Fe verá un megaproyecto urbano reluciente. Rascacielos de cristal, universidades de élite. Sedes corporativas por todas partes. Pero en la década de los 80, antes de que el capital redibujara el mapa, esa misma tierra estaba ocupada por barrios populares densamente poblados. Gente normal y corriente. Familias que, ladrillo a ladrillo, con años de esfuerzo, habían construido sus casas. Ese era su refugio, su pequeño paraíso. Pero claro, llegó el castigo de una deidad moderna, que en este caso es el Estado. Para construir esas avenidas y ese polo financiero, el gobierno decidió expropiar los terrenos sin más. El estudio recoge testimonios muy duros, como el de Constantina, una residente de la época. Tenían sus papeles, creían estar súper seguros en su pequeño pedazo de mundo, y una mañana cualquiera, sin previo aviso, el apocalipsis llamó a la puerta. ¡Qué horror! Fue una operación fulminante. Constantina relata cómo llegó corriendo a su calle, enfrentándose a granaderos armados, solo para encontrar a su anciano padre con la cabeza abierta y ensangrentada. Dios mío. Sí, por resistirse a abandonar su hogar. Y mientras tanto, las excavadoras ya estaban derribando las paredes. En cuestión de horas, el hogar fue reducido a escombros. Es que es la pérdida violenta e irreversible del mundo conocido. Estas familias fueron arrancadas de su tierra y arrojadas a los márgenes de la ciudad.
muchas veces sin una compensación justa. Fue un destierro absoluto. Pero aquí es donde tu explicación del infierno como un estado mental cobra un sentido verdaderamente aterrador. El estudio de Shoshan no se queda solo en el momento en que cae la casa, ¿verdad? No, no. Se centra en cómo el trauma altera la estructura misma del tiempo para los sobrevivientes. Lo llama la temporalidad del desalojo. ¿Y cómo funciona esto a nivel psicológico décadas después? Porque tiene que dejar huella. Pues funciona alterando el sistema de alerta del cerebro de manera permanente. Claro, no descansan. Cuando sufres un trauma de esta magnitud, donde el suelo literal y metafórico desaparece bajo tus pies por la voluntad de un poder superior e incuestionable, la crisis nunca se convierte en historia pasada. ¿Se queda ahí? Se queda atascada en un presente continuo. Shoshan observa a los activistas vecinales que sobrevivieron en los márgenes de Santa Fe. Viven inmersos en una paranoia agotadora, o sea, constante. Ya me imagino. Cualquier movimiento del gobierno local, que sería el ente creador en este escenario urbano, es interpretado no como una política pública. Sino como una amenaza. Exacto, como el preludio de un nuevo ataque. Y el texto menciona un ejemplo que, parece absurdo hasta que entiendes la psicología que hay detrás. Sí, lo de los separadores. Eso. El gobierno decide poner unos simples separadores de tráfico de hule amarillo en la calle, para ordenar los carriles y proteger a los peatones. Cualquier persona externa vería eso como una pequeña victoria de seguridad vial. Claro, lo normal. Pero Leti, una de las vecinas desplazadas, entra en pánico absoluto al verlos. Porque su mente, configurada por el trauma de la expulsión, no procesa un trozo de plástico como protección. Lo decodifica inmediatamente como la vanguardia de la destrucción. Es tremendo. Leti ve esos separadores y asume que están marcando el terreno para ensanchar la avenida. Cree que es el primer paso antes de que vuelvan las excavadoras a derribar lo poco que han logrado reconstruir. Es que el terror a la caída es tan vívido, tan constante, que les roba la capacidad de imaginar un futuro. Están congelados en el tiempo. Igual que el Lucifer de Dante está congelado en el lago Cocito. Ostras, la sombra del desalojo oscurece cualquier rayo de luz. Es una revelación impactante. O sea, el mito de la caída de Lucifer ha resonado con tanta fuerza a través de los milenios, no porque temamos a un ser con cuernos bajo tierra, No. sino porque encarna la vulnerabilidad humana más cruda, el miedo paralizante a estar a merced de un poder supremo y arbitrario, ya se le llame Dios, el destino, la economía o el Estado. Cualquiera de ellos. Un poder capaz de arrebatarnos nuestro refugio en una fracción de segundo, dejándonos abandonados en un abismo de incertidumbre. Porque creemos ingenuamente que estamos súper seguros en nuestro pequeño paraíso construido, hasta que la maquinaria pesada aparece en el horizonte y nos recuerda lo frágiles que somos. Este recorrido ha sido, la verdad, absolutamente sobrecogedor. Hemos partido del brillo cegador del lucero del alba. Hemos presenciado cómo la semilla microscópica de la soberbia detonó una guerra cósmica, precipitando al ángel perfecto hacia el vacío eterno. Una caída en picado. Lo hemos visto transformarse y fragmentarse, desde el monstruo de hielo de Dante hasta el melancólico y orgulloso líder de Milton. Y finalmente, hemos descubierto cómo el eco helado de ese terror milenario al desplazamiento y a la destrucción del hogar sigue resonando con toda su crueldad en el asfalto de nuestras ciudades modernas. Es una narrativa súper resistente al paso del tiempo. Y bueno, para cerrar este análisis de hoy, resulta imperativo dejar sobre la mesa una reflexión sumamente incómoda que, fíjate, rara vez se menciona. A ver. Si observamos con detenimiento, a lo largo de los siglos, la narrativa de la rebelión cósmica de Lucifer ha sido utilizada sin piedad por las grandes instituciones políticas y religiosas. Como el instrumento de terror definitivo. Exacto, para exigir obediencia ciega. La moraleja impuesta es que la sumisión es la única vía a la supervivencia. Ante esto, cabe preguntarse algo, ¿eh? ¿Es posible que el verdadero pecado original que este mito intenta reprimir con tanto horror no sea la maldad intrínseca? ¿Sino qué? Sino el simple, humano y peligrosísimo acto de cuestionar la autoridad establecida. Tela. Una pregunta que deja a cualquiera mirando hacia la oscuridad con una perspectiva muy distinta. Y bueno, hablando de mirar hacia la oscuridad, Sí. para quienes sienten un escalofrío en la nuca al escuchar todo esto, quienes notan cómo la sangre se hiela ante lo desconocido, existe un refugio para explorar esas sombras. Así es. La invitación es ineludible y muy directa. Es el momento exacto para suscribirse al canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí. Totalmente recomendado.
Cualquier persona que albergue en su memoria historias de terror propias, encuentros con lo inexplicable o pesadillas que parecen demasiado vívidas, tiene la puerta abierta para dejarlas en los comentarios o a través de las redes del canal. Queremos leerlas todas. En las próximas entregas. Porque cuando la luz empieza a fallar y el abismo devuelve la mirada, es crucial recordar una cosa. En la oscuridad nunca estamos realmente